El taller número 4 del proyecto de resignificación docente tiene como fin trabajar el cuento de Caperucita Roja. Entonces, lo primero que se hace es observar el video subtitulado de este cuento para que los estudiantes hagan el ejercicio de lectura, apoyados en los subtítulos y las imágenes del video. Luego a cada uno de los estudiantes se les entrega el cuento impreso, ilustrado, para que se haga el ejercicio de lectura ya de forma individual, donde los estudiantes tienen la posibilidad de apropiarse más de este texto. Se hace el ejercicio de analizar el texto, se miran cuáles son los personajes, cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es el desenlace, cuál es el tiempo donde se desarrolla, cuál es el lugar, es decir, todas las características que podamos extraer del texto. También se hace el ejercicio de lectura en grupo, teniendo en cuenta que ya los estudiantes han adquirido esa habilidad. Entonces se organizan como ellos lo prefieran y empiezan a hacer diferentes lecturas. Para este ejercicio se involucraron a padres de familia en el ejercicio de armar un teatrín para la presentación. Como vamos a hacer una obra de títeres con Caperucita Roja, cada uno de los estudiantes se apersonó de un personaje de este cuento y empezó a idear cómo iba a diseñar su títere. El ejercicio de hacer el títere lo realizaron en la casa con ayuda de los padres de familia, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos, su ambiente familiar. Se creó con las profesoras un mural, se involucraron algunas docentes. Los niños en la casa junto con sus padres elaboraron los títeres. El fin de estas actividades es aprender divirtiéndonos, teniendo en cuenta que como docentes debemos permitir que el niño siga siendo niño, que aprenda de una forma divertida, que identifiquemos esas barreras que existen en el proceso de educación para trabajar en la forma como vamos a superarlas. La idea es que los estudiantes aprendan utilizando todo su cuerpo, no solamente sentados ahí con una hoja leyendo, sino que se activen todas esas emociones, todos esos sentimientos que influyen en el proceso de aprendizaje. Si bien sabemos, el aprendizaje se adquiere de una mejor forma cuando estamos motivados y prestos a aprender. Se hace un acompañamiento pedagógico a todas estas actividades. Se enfoca mucho, se enfatiza mucho en el proceso de la buena comunicación. También tenemos como objetivo el hecho de la mediación como docente, respetando las diferentes formas y los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Todo esto se aplicó en la elaboración de los títeres allá en la casa junto con sus padres de familia para lograr ya el producto final. El trabajo con padres de familia ha sido muy interesante durante el desarrollo de estos talleres, puesto que ellos se han involucrado de una manera asertiva en todo el proceso de educación de sus hijos. Cada uno de ellos ha estado muy pendiente, ha ayudado a que con el esfuerzo de ellos logremos que haya un clima de aula, un ambiente de aula muy agradable, donde cada acción que ellos hacen dejan una huella positiva en sus hijos y en su proceso de educación. Entonces ellos han ayudado a pensar que el aula realmente debe ser como un laboratorio donde se experimentan, donde se interactúan, donde se recuerdan cosas. Es decir, han hecho que el aprendizaje sea más significativo, teniendo en cuenta que el estudiante no solamente hace la lectura, sino que
vive la lectura, hace parte de ella, se involucra en ella. Y esto hace que el estudiante aprenda riéndose, aprenda divirtiéndose, y cada una de esas posibles debilidades que encontramos en el proceso de educación han sido tomadas como unas fortalezas de las cuales cada uno de ellos ha podido aprender mucho y se han interesado más por el ejercicio de la lectura. En este momento los estudiantes ya toman la iniciativa por leer y analizar diferentes textos, y esto hace que le cojan ese amor y esa necesidad por leer. De esta manera termina entonces la actividad de títeres de nuestro cuento